pésimo, pésimo, pero es más práctico, ¿no? Tenerlo por allá. En fin, bueno, a ver. Entonces, si hablamos de John Amery, o como sea que lo queramos pronunciar, eh, tuvo una vida ahí como re interesante. Déjame ver acá. Sí, porque acá no lo escucho. A ver, un segundo. No estoy muy seguro, déjame, voy probando, voy viendo acá. Con- A ver, en lo que quiero ver, sí, justamente esto. Entonces, porque es importante, John Mary, ¿no? Hablar de él. Acá está. Bueno, porque tuvo una vida cojonuda, de mierda, difícil, complicada, ¿no? Eh, que vale mucho la pena recordar. Hola Elo, hola Jorge. Que vale mucho la pena recordar, que vale mucho la pena. Ay, no, ¿sabes qué? Sí voy a tener que conectar el micrófono porque el audio está fatal, fatal, fatal. Se escucha terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Luego me da flojera hacer como el... Ni es tanto rollo, ¿no? Pero me da flojerita hacer esto. Este... Sí, como que se meten mucho los armónicos ahí. Listo, bueno, entonces John Amery. John Amery, hablar de él es bien importante que no se nos olvide, que se nos vaya quedando, hola Sara, que se nos vaya quedando acá en la memoria colectiva. eh, Porque escribió cosas muy interesantes y además su vida, pues para decirlo así, de compas, tuvo una vida de mierda, ¿no? Una vida re complicada. Y entonces hoy justamente me gustaría centrarme en la parte, mira, déjame, vamos a cambiar el micrófono, aquí está, High Resolution Audio. Listo. Sí, entonces me gustaría centrarme en la parte donde otro autor nos platica un poco de su vida. Es bastante lento, bastante tedioso comprender porque además tiene nombres que luego yo ni puedo pronunciar ni nada, ¿no? Todo este rollo de la biografía o la semblanza un poco que nos hace uno de los autores acerca de la vida de Jean Amery. Pero vale mucho la pena porque con eso se pueden comprender de mejor manera sus obras y en particular se puede comprender una trilogía que el mismo Amery o Mayer o como sea eh, nos habla al respecto, ¿no? Entonces, lo que voy a leer acá es un texto que aparece como una capitulación en el libro de Más allá de la culpa y la expiación. Lo voy a estar leyendo, es como una lectura en voz alta, de nuevo, más allá de la culpa y la expiación. Y él dice, el mismo autor decía que hablar de esto pues nos iba a dar una especie como de entendimiento mucho más integral de su trabajo, de su obra, pues lo cual me suena bastante lógico, ¿no?
Déjame ver cómo collapse, cómo demonios oculto esto. Ándale, ya está perfecto. Ya está oculto, ya se ve un poquito mejor, porque como estoy en TikTok Live Studio en escritorio, es re complicado estar atendiendo a las notificaciones que me salen acá, y a las que me van saliendo al otro lado. En fin, la herida a Mary más allá de la mentalidad expiatoria. Hans Mayer, conocido como Jan Ameri, nació en 1912 en Viena, pero pasó sus primeros años de vida en un pequeño pueblo alpino, Bad Isl. No sé si así se pronuncia, así lo voy a leer. Bad Isl, un lugar célebre por acoger la residencia veraniega del emperador Franz Joseph I hasta 1914 y por su extensa oferta de balnearios tan atractiva a la aristocracia del decadente imperio austrohúngaro. Hay que acordar qué es lo que estuvo pasando ahí en 1914, este acontecimiento global que marca la vida de, sobre todo, muchos ciudadanos europeos. Sus recuerdos de la infancia retratan una existencia plenamente asimilada a la cultura y el folclore tirolés, pues a pesar de su ascendencia judía, había recibido por parte materna, perdón, una educación católica y hablaba con fluidez el dialecto de la región. Como rememora en su autobiografía el padre, Paul Mayer, hola Katz, hola Florence Castle Studio Lab, como rememora en su autobiografía el padre, Paul Mayer, de profesión comerciante a la edad de 34 años, y como muchos otros súbditos fieles al Kaiser, había sacrificado su vida combatiendo en el regimiento de cazadores imperiales del Tirol durante la Gran Guerra. Y el Tirol lo entendemos como esta región, ¿no? Así, el joven Ameri, cuyo árbol genealógico por línea paterna se remonta hasta el siglo XVI, en la región de Hohenems, no sé cómo se pronuncia, en la región de Hohenems, en Vorarlberg, crece en una familia judía totalmente integrada a la cultura austriaca, hasta el punto de que solo se enterará de la existencia del Yiddish, es decir, el lenguaje, el idioma que se habla en la comunidad judía, a la edad de 19 años. Ameri describe la monótona atmósfera campesina de esa provincia de la Alta Austria como una mezcla de nostalgia y extrañamiento. De niño observa con curiosidad a las prostitutas aldeanas, interpreta al piano canciones tirolesas, viste con orgullo los trajes típicos de la región, zurra a los niños de buena familia que vienen de la capital a pasar las vacaciones en el pueblo y, ante las continuas reprimendas de madre y abuelo, el huérfano se escapa a una madriguera construida en el bosque donde, en absoluta soledad, pasa horas y horas refugiado ante la amenaza del mundo adulto. Su mamá le decía: no vas a ser nadie en este mundo. Profecía que, según el autor, se cumpliría por otros derroteros insospechados. Que creo que después no nos menciona o no nos hace esta aclaración de estos derroteros insospechados. No estoy del todo seguro, pero bueno. Sí, tras la muerte del padre, la madre Valerie regentará una taberna en una pensión del pueblo que no tardará en cerrar debido a la crisis económica, viéndose obligada a regresar a Viena con la familia donde mal vivirán en los umbrales de la proletarización. Durante la niñez y la primera adolescencia, Hans Mayer se sentirá cautivado por un tipo de literatura regional, una Landschaftsliteratur. A ver, desactivar, rechazar, gracias Salomón, pero no gracias. A menos que quieras hablar de libros, hermano, pero usualmente no es algo que a la que la gente me invita a hacer, este, cotransmisión o no sé cómo se diga, ¿no? Durante la niñez y la primera adolescencia, Hans Mayer se sentirá cautivado por un tipo de literatura regional, una Landschaftsliteratur, que rinde culto a la naturaleza virgen de los Alpes y cuya fascinación por el aura mágica del bosque adquiere, según confesión del autor, tonos inclusive prefacistas.
En su autobiografía interpreta esta etapa precoz como una emboscada romántica, inspirada tanto en el amor a la patria chica y al terruño, como en el temor a la gran urbe y a la imparable tecnificación de la sociedad capitalista, donde ya se oculta un germen del futuro temple rebelde, si bien expresado de forma irreflexiva, pues peligrosamente cercana a ciertas corrientes irracionalistas. Es significativo que en sus dos ensayos autobiográficos, a Mary o Mayer siempre se refiere a sí mismo en esta época de su vida con el pronombre en tercera persona o bien con epítetos tales como emboscado, extranjero, indeseable, intruso, el outsider, el ilegal, el clandestino, el advenedizo, el viajero, el vagabundo o reforzando de este modo el efecto de extrañamiento respecto a su identidad pasada. Y entonces aquí viene como esta parte interesante. Hans Mayer y Jana Mary, para hacer una síntesis que nos resulte útil y favorable, Hans Mayer y Jana Mary evidentemente fueron la misma persona, ¿no? Y algo muy interesante que nos ocurre acá con Hans Mayer, con Jana Mary, es que él siente que tiene esta transformación, él siente que, vamos a verlo, te lo voy a sobresimplificar, vamos a verlo como si él fuese una oruga y luego se hubiese convertido en una mariposa, ¿no? Entonces, cuando él era esta oruga, vivió bajo la identidad de Hans Mayer y cuando hace esta conversión, esta transformación se convierte en justamente Jana Mary. Ahorita vamos a llegar al por qué elige esas partes, por qué elige esos nombres, que me parece como algo interesante, me parece como algo irrelevante, eh, para comprender mejor que no fue solamente como una especie de, ¿cómo decirlo? Pues de capricho, de, de, de elección banal, de elección ahí como muy superficial, sino que se le da toda esta implicación muy interesante, ¿no? Déjame, aquí está. Dame un segundito que tengo que moverle aquí a la configuración del micrófono para que no se empiece a escuchar ahí un eco horrible, un eco terrible. Ahí está, déjame, listo. Sí, entonces, solo tras... Ajá, sí. A ver, déjame ver si estoy bien en la página que debo estar, reforzando de este modo el efecto de extrañamiento respecto a su identidad pasada. Solo tras el internamiento en el campo, con la subsiguiente experiencia de la pérdida de patria, sobre todo en el capítulo Orlik, Orlikheiten, dedicado al escenario alemán de la posguerra, irrumpe por primera vez el pronombre en primera persona, el yo. Déjame aquí, hago esta anotación porque tengo mi libro en digital. Entonces hago esta anotación. Ahí está, ¿no? Entonces, solo tras el internamiento en el campo, con la subsiguiente experiencia, cuando dice campo se refiere a campo de concentración, y es cuando él siente que pierde esta patria, ¿no? Porque acuérdate, nos está diciendo que Mayer nació en Viena, austriaco. Es el mismo país de donde surge este Reich, el tercero, eh, y paradójicamente cuando entra al campo de concentración, él siente que tiene esta pérdida, fuerte pérdida identitaria y fuerte pérdida nacionalista derivada de lo mismo, ¿no? Sigo leyendo. Este cambio en el uso pronominal certifica la muerte del niño tirolés y del adolescente vienés de nombre Hans Mayer y el parto doloroso del adulto apátrida Jean Amery. Consciente de que el nuevo yo arrojado al universo concentracionario solo puede hablar de sí mismo en la lengua materna en que ladraban sus verdugos. Joder, bueno, esto está es difícil, ¿no? Difícil de asimilar, difícil de leer, difícil de comprender todo esto, ¿no?
A ver, dame un segundito porque tengo que estar monitoreando constantemente lo que ocurre acá de este lado, que es medio castrozón, la verdad. Es medio castrozón la realidad, pero bueno. Ya en Viena, en 1928 y con 16 años, publica sus primeros relatos y poemas en Der Wiener Botes, aún bajo la influencia de Hermann Hesse y Emil Strauss. Un año después visita Berlín, donde frecuenta cenáculos literarios en torno a Heinrich Mann y a Walter Mering, y toca el piano acompañando a una vocalista en locales de mala muerte. O sea, se volvió un poeta maldito, ¿no? Se volvió ahí como casi que un vividor, ahí una locura, ¿no? De regreso a la capital austriaca, entre 1930 y 1938 comienza estudios en la Escuela del Comercio Librero. Entabla una relación con Hermann Broch, que ofrece lecturas públicas entre 1932 y 1934. En esta década asiste a las clases de filosofías impartidas por Moritz Lick y Rudolf Carnap, fundadores del Círculo de Viena. Moritz Slick y Rudolf Carnap, así en español mexa, ¿no? Castellanizado. El encuentro del adolescente con los filósofos neopositivistas marca entonces un hito en su formación intelectual, pues, según su propia confesión, significará el tránsito del esteticismo irracionalista a la estética de la lógica. A ver, y aquí me acuerdo que cuando lo estuve leyendo no entendía un carajo. Déjame, voy a hacer una copia, me voy a ir acá a hacer una búsqueda rápida para comprender esto, porque no tengo idea de qué está pasando, ¿no? Eh, ayúdame a entender unas. Claro, le estoy preguntando a ChatGPT, ¿no? Ideas del siguiente párrafo. Que hablan de la vida de Sean Amery. Ahí está. Y luego lo entrecomillo, lo voy a pegar. ¿Qué es? Y le voy a poner ¿qué es? Aquí está. ¿Qué es el esteticismo irracionalista y la estética de la lógica? ¿Qué es el esteticismo irracional? Ajá. Y la estética de la lógica. Y la estética de la lógica. Mira, y le estoy poniendo ahí como sus. Explícalo. Simple a compleja. Y de fácil a difícil. Vamos a ver qué nos dice acá. Listo, entonces, a ver qué es esta cosa, ese tránsito, ese cambio del esteticismo irracionalista hacia la estética de la lógica. Para alguien como tú y como yo, que probablemente no tengamos un carajo, no sepamos una mierda de esas palabrejas, ¿no? Que a veces les gusta usar a los abogánsters, a los abogados, ¿no? Ahí está. A los abogados, Dios santo, no, perdón, discúlpenme todos los filósofos por haberlos comparado en algún punto, en algún momento con abogados. No fue mi intención, es más, si me quieren dejar de hablar, si me quieren mandar al matadero, háganlo. Nunca voluntariamente haría esa burda, esa inútil, esa insana comparativa, esa despreciable comparativa, ¿no? Y eso que tengo parientes abogados, pero se lo merecen. Se lo merecen por profesar una labor tan deleznable. Entonces vamos a hablar, ¿no? Y no tan pura como la filosofía, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, en términos simples, ¿qué es esto del esteticismo irracionalista? La versión más compacta, la versión más
más digerible, dice que es la idea de valorar el arte, la belleza y la sensibilidad sin buscar explicaciones lógicas o racionales, en donde lo primero que está ahí es la emoción, la intuición y lo subjetivo, es decir, cuando decimos me gusta, me hace sentir, me pone, me quita, etcétera, ¿no? Esteticismo irracionalista. Cuando simplemente nos gusta por el hecho de que nos gusta y no nos gusta por el hecho de que le imprimimos algo, ¿no? De que le metemos cosas ahí a la mente. Eh, Esteticismo, mira, esteticismo y irracionalista. Esteticismo irracionalista. Ahí está. Déjame ver. Es que luego este chat es una popó. Es una popó porque me deja poner así bien poquitos caracteres. Sin buscar explicaciones lógicas. Ah, mira. Al menos, al menos sí me dejó así como elaborar un poquito más. Lo cual no me molesta. Ahí está, ¿no? Entonces, el esteticismo irracionalista es donde prima la emoción, la intuición y lo subjetivo. Listo, gracias. Muy bien. Em, en esta década asiste y es donde hace esta transición entre el esteticismo irracionalista hacia la estética de la lógica. Entonces, por aquel entonces lee con vehemencia a Ernst Mach, cuyo análisis de las sensaciones ejerció también una notable influencia sobre el autor de El hombre sin atributos, a Otto Neurath, quien compaginó el ideal de una ciencia unificada con su participación en la revolución espartaquista y el filósofo del lenguaje Fritz Mottner, aunque la experiencia de Auschwitz le alejaría de la fe que el neopositivismo lógico depositó en el poder ilustrador de la ciencia y la tecnología. Sus ensayos, es decir, los ensayos de Mayer, conservan un eco de esta vieja admiración por la precisión conceptual y el desprecio por las jergas abstrusas, que viene siendo ahí como medio irónico, porque al leer esto se complica todo. Pero bueno, voy haciendo un break, una pausa, porque acá me estoy acordando que necesito conseguir también, o además, el texto de, antes de que se me olvide, de Kokoro. Entonces tengo que hacer como esta anotación aquí con mi cabellito de koala, que ya necesito meterle una toneada, porque además a mediodía se ve sumamente curioso la forma del cabello. A ver, Kokoro. Vamos a ver si lo encontramos así de rápido. Kokoro, listo. Natsume Soseki. Ahí está, perfectísimo. Y estoy seguro que este no lo conozco y lo quiero leer en Spanish. I wanna read it in Spanish. Kokoro de Natsume Soseki. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que este es el mero bueno. Vamos a ver qué tan fácil descargas Soseki Natsume. Y ahorita le seguimos acá con Jan Ameri. Nada más me estoy acordando de esto porque este libro se publica en 1913, el de Kokoro, y en algún punto, por algún motivo que no logro recordar ahorita, se vincula al... Ah, mira, cuentos de terror y locura. Este se ve que también está bueno. Vamos a ver qué tanto nos puede ofrecer. Listo, listísimo. Ahí está. Ahí está. Autores varios. Vamos a descargarlo. EPUB, listo, muchas gracias. EPUB libre, muchas gracias por ahorrarme, ¿no? Por ahorrarme muchísimas cosas. Por darme, por surtirme acá un chorro de material. Déjame ver, de este lado estoy seguro que andamos en blanco. Acá.
Megabots, sí. Rarísimo, pero luego no hay como estos comentarios, ¿no? Listo. Ajá. Y luego vámonos a descargas. Kyusaku Yume, ¿no? El infierno de las chicas. A ver quién sabe qué cosa comprendemos como esto de el infierno. Otessa Moshfegh. A ella también ya la. Como que ya la conocía, ¿no? Me suena, me suena. Pero bueno, vamos a ver de este lado. ¿Qué más nos trae? Yasunari Kawabata, lo bello y lo triste. También es una de las opciones que tenemos por acá para meternos en literatura japonesa. Lo bello y lo triste. Muy bien. Y esta me dice que es de MC. Listo, guardar. Ahí está. Buenísimo, pues podemos avanzar con este tema de la semblanza de Janameri, ¿no? Que es lo que estamos leyendo. A ver, listo. Tirit. Acá tenemos a Otessa Moshfegh. Moshfegh, Otessa, ahí está. Y esto lo tiene Alfaguara, me parece buenísimo, ¿eh? Ahí está. Ujú. Ah, ok, como que ya vi por dónde va este asunto, ¿no? Chuck Palahniuk, Fantasmas. Chuck Palahniuk es el tipo de Fight Club. Este, entonces creo que podría estar interesante en ese sentido. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vámonos acá. Ah, este que era el que me parecía ahí como muy peculiar. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan peculiar nos resulta. Y luego vamos a regresar al ratito con panza de burro. Espero que me dé el ánimo. No estoy muy seguro, pero ahí está. Y este mismo lo vamos a poner de este lado a Mariana Travasio, que es bastante reciente esta publicación. Ahí está. Ok, entonces, regresando por este lado, por aquel entonces leí con vehemencia a Ernst Mach, cuyo análisis de las sensaciones ejerció también una notable influencia sobre el autor de El hombre sin atributos, a Otto Neurath, quien compaginó el ideal de una ciencia unificada con su participación en la revolución espartaquista y al filósofo del lenguaje Fritz Mauthner. Aunque la experiencia de Auschwitz le alejaría de la fe que el neopositivismo lógico depositó en el poder ilustrador de la ciencia y la tecnología, sus ensayos conservan un eco de esta vieja admiración por la precisión conceptual y el desprecio por las jergas abstrusas. En la época en la que Carnap despachaba el jargón heideggeriano como cháchara metafísica vacía de sentido, el joven Mayer estaba convencido de que quien pensara conforme a los criterios neopositivistas no podía incurrir en los, entre comillas, errores del nazismo o del fascismo. Maldita sea, qué equivocado estuvo. A la sazón, sin haber leído, según propias palabras, una sola página del Capital,
El aprendiz de neopositivista trazaba un frente imaginario donde se alineaba el pensamiento de izquierdas, representado por Schlicht, Brecht, Thomas Mann y Segers, en lucha contra el nacionalismo alemán, el clericalismo fascista austriaco y su viejo yo nacional ecologista, exaltador de la mística del bosque alpino. Su ingenuidad, la de Mayer, resulta comprensible si recordamos que Moritz Schlick fue asesinado en un aula de la universidad por un estudiante de extrema derecha obsesionado con la idea de salvar a la cultura austriaca de la degeneración positivista y de que la mayor parte de los representantes del Círculo de Viena se vieron obligados a exiliarse a los Estados Unidos bajo la barbarie nacionalsocialista. De este modo, o sea, estamos hablando ahí de early, antes de que el conflicto estallara, ¿no? De este modo, mientras se desmoronaba la fachada de la ex capital del imperio, ahorita a ver, déjame, voy a buscar acá a Thomas Mann para tenerlo ahí en la, así como presente. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está Spanish? Porque no sé leer en alemán. Ay, creo que ya. Sí, 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 creo que sí recuerdo ya haber leído un poco de él. Y mira, está buenísimo porque acá tenemos los cuentos, que eso siempre, o sea, una entrada a un autor, una entrada, digamos, llegar a un autor por sus cuentos, si estamos hablando de literatura, siempre nos viene bien porque eh, ahí está. Siempre nos viene bien porque nos ahorra tiempo, ¿no? Ahí está, donde están los cuentos. Aquí está el otro set de los cuentos. Mm, Cuentos tarde. Ah, es otra completamente. A ver, vamos a empezar otra vez. Ahí está. Listo. Cuentos tardíos, cuentos completos 2, ta, ta, ta. Entonces los otros será cuentos tempranos y este estamos hablando de los cuentos tardíos. A ver qué tal. Los Buddenbrook. ¿De qué tratará esta cosa? Stefan Zweig, Mendel, el de los libros. Oye, a ver, porque lo había buscado al Zweig y no me había parecido. O sea, se me había puesto ahí medio alocado el buscador, esa es la realidad. Y de repente acá veo que veo que ya tiene, ¿no? Ya hay como bastantito de Zweig. Zweig Stefan, a ver. Que él resulta o ha resultado extremadamente recomendable y nunca le he puedo dedo encima. Entonces creo que puede ser buen momento de hacer ese intro. A ver, vamos a buscar también cuál podría ser el libro más leído del Zweig, de Stefan Zweig, no estoy muy seguro. Mm, Así está. Mm, A ver, 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 a ver. Aquí no hay mucho que ver, pero bueno. Acá ya nos está saliendo. Listo. Vamos a preguntarle al robot cuál cree que es el libro, cuál es el libro o la obra
más popular o leída de Thomas Mann. A ver, Thomas Mann. Ahí está. ¿Cuál será? No tengo idea. Ah, mira, la montaña mágica. Vamos a ver si está por acá. El candelabro, enterrado, miedo, los ojos, los milagros, la embriaguez de la metamorfosis, el viaje al pasado. ¿Cómo era? La montaña mágica, ¿verdad? Ay, los Buddenbrook. A ver, eso también ahí había aparecido. Y ahora ya se me borró. Ah, mira, aquí está la montaña mágica. No tengo idea si sea Carta de una desconocida, El castillo, obras completas de Borges, etcétera. Noches blancas, ese ya lo tengo, de Dostoyevsky, que está ahí medio terrible, ¿no? Ray Bradbury, ¡ay, qué mezcla tan extraña, de todos estos! John Steinbeck. Sí, bueno, entonces vamos a ver si podemos conseguir la montaña mágica, que acá no nos está indicando si hay una traducción específica, pero bueno, no pasa nada. Daily Limit Reach, thank you so much. Entonces nos vamos a ir a buscar de este lado la montaña mágica. Ahí está, ahí está. En los archivos de Ana, Full Database, la montaña mágica. A ver qué tanto nos puede decir de Thomas Mann. Híjole, qué ediciones tan curiosas, ¿eh? Isabel García Adanes. No tengo idea de cuál podría ser la traducción más recomendada, pero no waitlist, but can be very slow. Vamos a ver qué onda acá. Sí, definitivamente, porque creo que el Tomás. Hola, Megabots. How are you, teacher? I'm fine, thank you. Thank you for asking. I hope you're doing good. No sé quién seas, Megabots. Mega.bot62. Pero, pero me gusta que andes por acá. Y estoy leyendo, bueno, estoy medio buscando recomendaciones extremadamente medio tediosas, medio aburridas de literatura vienesa alemana de inicios del siglo XX, que eso suena a peor narcoléptico que estar viendo una mañanera de nuestra presidenta, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado hay cosas ricas, deliciosas, y, es decir, tiene mucho richness en el contenido, en la escritura, en la forma en cómo se presenta toda esta información. Vale mucho la pena, al menos desde mi perspectiva, y ahorita me estoy peleando para conseguir em, material a través de Anna's Archive. Déjame, voy a poner acá en el chat. Anna's Archive, déjame. Listo. El contenido es demasiado. Otra vez. Qué horror. Anna's Archive y me está diciendo que. Vamos a ver si me hace favor este chat, que me cae muy gordo. Mira, justito, justito. Anna's Archive es un buen lugar, me lo sugirió mi amiga Liz, mi amiga y colega Liz, colega de profesión y de estudios. Y digamos, es un buen repositorio porque scrapea, hace un raspado digital de muchos otros repositorios que de repente andan por ahí sueltos, andan flotando, andan navegando ahí en el mar de las afueras. Y tiene cosas bien interesantes. Déjame ver. Ah, mira, ya me dejó conseguir La montaña mágica de Thomas Mann,
que se supone que es como la obra más popular, porque adicional de algunos cuentos y de la muerte en Venecia, no he leído mucho más de este caballero. Entonces creo que sí vale la pena abordarlo. Y bueno, voy a seguir o sigo leyendo la semblanza biográfica de Jana Mary. Y Jana Mary llega a mí porque en algún momento tuve mucho interés filosófico por el suicidio. Tuve mucho interés de conocer el discurso filosófico, el discurso no clínico, el discurso no médico, es decir, qué es lo que la gente pensaba, decía, reflexionaba alrededor de este tema. Y Jana Mary en los contemporáneos, pues resulta o sale aquí como que es digamos, de los preferidos, ¿no? De los preferidos en términos discursivos. Este, Megabot 62. I don't think I know you because I'm watching like the covers of your videos. I don't think I know you, but welcome. It's pretty good to have you here. So yeah. Um, ¿Por qué no me deja ver esto? Ah, ok, creo que lo cerré. Ahí está. Buenísimo. Entonces regreso a este lado de la semblanza, ¿no? Una sesión de tortura, maldita sea, ya vamos a empezar con la parte incómoda de la vida de Jean Emery. Una sesión de tortura en el búnker de Brendonk años más tarde bastará para quebrantar la fe juvenil en la lógica como vehículo de conocimiento y abismarle en un solipsismo más radical que el de las oraciones protocolares. Reducido a haz de sensaciones dolorosas, Ameri se percata de que el filosofema epistemológico del conocimiento de otras mentes oculta un perentorio sentido ético. Exclama mucho tiempo después eh, que Job, no sé cómo se pronuncia, solo él siente los dolores de su carne. Tiempo después se lamentará de no haber conocido en esta época los escritos de Walter Benjamin, de Siegfried Krakauer o de Ernst Bloch. En 1933 abandona la comunidad judía, aunque no sabemos con certeza si recibe el bautismo católico. En cualquier caso, 4 años después, regresará de nuevo a la religión de sus antepasados cuando contraiga matrimonio con la joven Regine Bergen Baumgarten, procedente de una familia de judíos orientales ortodoxos de Polonia. Hostil a esta relación y, bueno, a ver, aquí Regine hay que acordarnos de ella porque va a ser fundamental en sus escritos posteriores, malamente porque Regine se le acaba muriendo en los brazos a don Jan. Entonces imagínate después de pasar una vida tan compleja, tan turbulenta, aunado a eso, su pareja emocional, sentimental, se le muere muy de cerca, ¿no? Entonces, al parecer las tragedias no dejan, no dejan de atacarle, ¿no? Déjame, me cambio estos porque estos lentes no, yo no uso lentes, pero estos son como antirreflejo. No sé qué tanto sean antirreflejo tipo V, pero a mí sí me sirve para descansar un poquito apenas, para descansar la vista, ¿no? O sea, no tener ahí tanta influencia del monitor, ¿no? Ahí está. Sí, entonces Regine es bien importante, va a ser bien importante, necesitamos recordar a Regine porque más adelante vuelve a salir y eso complica, ¿no? Que Regine procede de una familia de judíos orientales ortodoxos de Polonia. Ay, 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 a ver. Listo, ahí está.
Hostil a esta relación, la madre de Ameri, antes de fallecer en 1939, qué bueno que falleció en ese año, se salvó de ver muchas cosas raras, ofrecerá a su hijo la posibilidad de un arreglo para ocultar su origen judío mediante ciertas influencias. Ameri, indiferente por lo demás al credo religioso y sionista de unos y otros, se resiste a negar bajo intimidación su ascendencia hebraica, es decir, dice yo no voy a negar, yo voy a quedarme así, ¿no? En 1934 edita junto con su amigo Ernst Mayr la revista Die Bruch, no sé cómo jodido se pronuncia eso, que, según sus propios editores, pretende luchar contra prejuicios arraigados, opiniones gregarias y filisteísmos de toda la haya, abriendo un espacio de creación y reflexión en el escenario cultural germano parlante. En 1935 redacta la novela Los náufragos, que bueno que viene la traducción en español, porque no hubiera podido pronunciar eso en inglés, en Deutsch, ¿no? O en sabrá Dios qué lengua. Los náufragos, influida por la nueva objetividad y la literatura de asfalto, cuyo manuscrito recibe el visto bueno de Thomas Mann y de Robert Musil. Ameri tan solo se dedicará a publicar un fragmento bajo el profético título Los desarraigados. Que vamos, o sea, si hacemos ahí memoria, esto de los desarraigados, pues hablaba un poco o habla un poco de lo que él mismo experimentó, ¿no? La presentación del editor indica hasta qué punto el joven austriaco ya ha comenzado el proceso de desradicación que se consumará con su reclusión en Auschwitz. Y ahí viene una cita textual: nosotros, jóvenes, nos hemos decidido, tras un largo periodo de vacilación, a hacer nuestra presentación pública con este anuario. Nuestra infancia, esa época tan trascendente en que echamos raíces, se ha visto amenazada por la Gran Guerra y su eterno séquito. Hola Betty, buenas tardes. Sin duda, pronto irrumpirá en la vida de este joven judío el siniestro séquito que se encargará de transformar el desarraigo en erradicación de la mala hierba que amenazaba, o la lupita, que amenazaba con parasitar el bosque ario. Pocos, ni siquiera nuestro joven autor, John Ameri, se percatarán en un primer momento de la inminencia de la catástrofe. Ahí esto de la inminencia de la catástrofe me suena un poquito como a Deleuze, como a Mark Fisher, como a Nick Land. Me gustó cómo suena, o sea, como que nada que ver con todo lo que está diciendo acá, pero me gustó cómo suena. En la Viena de los años 30, 1930, confiesa Mary, se hablaba mucho de la nueva hipótesis de Freud sobre la existencia de un impulso de muerte, las pulsiones, pero ni siquiera Karl Kraus vio a la parca con la guadaña que preparaba su marcha triunfal a las puertas de la ciudad. Sin embargo, en la ópera prima de Ameri, coetánea de la novela de Elias Canetti, Die Blendung, a ver, Elias Canetti fue argentino, vamos a ver en español, no sé por qué la ponen en alemán, porque debe de tener, pues debe de tener un título, ¿no? A ver, Sprachen español, Auto de Fe. Ah, mira, interesante. El Auto de Fe es la única novela de Elias Canetti, Premio Nobel de Literatura, publicada en Viena en 1935. Y no sé por qué dije argentino, es alemán. Este, a ver, nada más déjame corroborar esto. Eh, Búlgaro y suizo. Y fue escritor en lengua alemana principalmente, gana el Nobel en 1981, hermano de George Canetti y de Jacques Canetti, un músico y un médico. Ok, interesante, ahí tenía como ese dato completamente errado, completamente desarticulado, pero bueno. Sí, entonces, hablando de Jan Ameri, hablando de su vida, estamos hablando ahí de este periodo
denso, ¿no? De los años 1930, ¿no? Del primer tercio del siglo XX. Y la descripción que tenemos aquí de esta semblanza biográfica, de este trazado, eh, digamos, como con esta línea de tiempo, pues se pone bien compleja, ¿no? Entonces, sí, nos dice que Gianna Meri fue fanático, le gustaba la escritura de Elias Canetti, que, que justamente él, Gianna Meri, iba a leer con mucho interés porque contiene un barrunto del peligro que se estaba gestando en el clima espiritual de las entreguerras, es decir, entre 1917 y 1930 y 1940, más o menos, ¿no? Su antihéroe, Eligen Altager, era un intelectual proletarizado, nacido católico y educado judío. Presencia como a Mary, los grupos, pero presencia como a Mary, los primeros disturbios, presencia como a Mary, ajá, o sea, al igual que él, los primeros disturbios callejeros protagonizados por los grupos antisemitas en el barrial universitario. El nihilismo del joven Altager no es tanto de inspiración ideológica como social y como racial, sino que es un refractario a la integración. Este outsider, que siempre hemos hablado de segregación cuando estamos hablando de países europeos, este outsider, entonces, déjame le pico acá, mira, keep, ahí está, aceptar, vamos a ver qué tal, y mira, un segundito porque esto no me está haciendo caso, caray, a ver. ¿Y por qué a mí no me estaba haciendo caso? No entiendo, ¿eh? No entiendo muy bien. Pero bueno. Hola, profe, disculpe, ¿qué género literario es? Déjame te respondo, aunque me parece que ya no estás acá, pero me interesa. Mira, tampoco me hice caso. Ahí está. Jean Amery principal, principalmente escribió crónica, cuento, un poquito de cuento, pero sobre todo ensayo autobiográfico. Géneros de la no ficción. Ahí está. Y ahora como me da ansiedad que no puedo escribir sin acentos, me lo voy a llevar todo esto a mi blogcito de notas para corregir y para decir, Shona Mary principalmente escribió crónica porque trabajó en periódico, cuento, pero sobre todo ensayo autobiográfico, que son géneros de la no ficción. Ahí está. Entonces déjame, regreso acá para contestarte, Lupita. Es que ya o sea, como que se traba y no me deja ver si estás o no, entonces de todas formas aquí lo dejo, ¿no? Listo, listo, ahí lo tenemos. Ahí está. Perfecto, no pasa nada. Listo, Leira. No entiendo esto, pero bueno. En la Viena de los años 30, con fiesta, y luego el nihilismo del joven Altair no es tanto inspiración ideológica como social y radical. Refractario a la integración, este outsider es testigo de la Revolución Socialista Austríaca de 1934, brutalmente reprimida por el ejército y por la policía del canciller Dollfuss, ajá. De tal modo que desengañado busca indirectamente el suicidio, tomando como pretexto una refriega callejera para batirse en duelo a sable con un avesado estudiante de una asociación Volkisch. Muy interesante, es como
El desvivirse a través de, de la mano de alguien más, ¿no? Ay, a ver. Recuerda. Sí, yo había tenido esta idea, ya me acordé. Ay, qué bueno que me volvió a surgir ahorita. Porque eso también es un género. A mí me gustaría considerarlo como tal una especie de género del suicidio, ¿no? Cuando alguien se entrega, es decir, no el desvivirse por mano propia, sino cuando alguien se entrega a, a que alguien más lo termine, lo finiquite, lo liquide, etcétera, etcétera. Estoy buscando mis post-its. Acá está. Perfecto. Y aquí creo que vale mucho la pena hacer esta observación, esta anotación. Buscar mensajes, porque quiero buscar mensajes de sus años. Autobús, alimentos, no, esto no me interesa. Entonces, lo que sí me interesa es, ¿cómo le podría decir? Taxonomía. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro de si esa sea la palabra correcta, pero vamos a suponer que sí. Entonces sería como taxonomía del suicidio, que estamos hablando aquí de filosofía, estamos hablando de pensamiento de la no ficción, no estamos hablando de cuestiones médicas, no estamos hablando de cuestiones clínicas, no estamos hablando de cuestiones de salud, es pensamiento filosófico, pensamiento literario que nos puede dar una orientación. ¿No? Entonces, ¿cuál es la más popular? ¿No? La categoría más popular es el auto, no sé si así se puede decir, auto, ajá, el auto desvivirse, es que me da un poquito de miedo, fíjate, qué estúpido, pero me da un poco de miedo decir la palabra porque esta cosa, esta plataforma, esta cochinada, híjole, de repente se aloca y por todo bloquea contenido, bloquea transmisión, bloquea ta, y ay, no, 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 no. Es terrible. La verdad es terrible, ¿no? Entonces, el autosuicidio, ya dije la palabra, no pasa nada. Solo espero que ahorita no me salga así el bloqueo de este lado. Cuando una persona lo ejerce a sí misma, ¿no? Podríamos decir. Acá están presentando algo muy interesante porque dice, voy a volver a leer, refractario a la integración, este outsider es testigo de la revolución socialista austríaca de 1934, brutalmente reprimida por el ejército y la policía del canciller Dollfuss, de tal modo que desengañado busca indirectamente el suicidio tomando como pretexto una refriega callejera para batirse en duelo a sable con un avesado estudiante de una asociación Volkisch. No sé cómo podría ser, ¿no? La otra sería como el desvivirse voluntariamente a manos del otro. Luego tenemos este poético, ¿no? El S poético, que está ahí extraño porque en filosofías occidentales casi no lo tenemos más en orientales, eso me gusta mucho. Y entonces es el auto, el voluntario a manos del otro y el forzado. Cuando entidades ajenas matan a una persona y lo presentan
como autolesión, o no sé cómo se podría decir, y lo presentan como taxonomía, tipología. Creo que ese está más interesante. Llamarle tipología a una. Ahí está, lo pegamos de este lado. Muy bien, ahí lo dejamos. Listo. Entonces, ahora sí vale la pena seguir con el discurso. Era lo que estaba buscando y lo bueno es que ya me acordé, ya lo tengo por acá. Entonces puede ser tanto la taxonomía como la tipología. A ver qué tal. Muy bien, me agradece avance. Listo. Ok, vamos a seguir. Hola, Kailia Terapia. Buenas, buenas. Vamos a seguir con la lectura acá, que me parece muy interesante. No es un, digamos, es una lectura, es una semblanza biográfica perteneciente a la no ficción. Puede ser de los géneros como más tediosos y más aburridos, pero, pero es relevante, es interesante, ¿no? Y luego dice, el protagonista de esta primera novela encarna ya un tipo que será objeto de reflexión en posteriores ensayos. Es decir, la víctima apátrida, acosada por el antisemitismo, autodestructiva, desgarrada entre la rebelión y la resignación, enfrentada al dilema entre la necesidad y la imposibilidad de asumir la identidad judía. Habrán de pasar casi 40 años para que Ameri vuelva a publicar en 1975 su segunda y única novela íntegra, Le Fou o La Demolición. Historia de un pintor judío refugiado en un edificio en ruinas que vive angustiado por el recuerdo de sus padres asesinados en Auschwitz, consciente del abismo abierto entre el lenguaje y sus heridas, incapaz de compensar su dolor mediante la catarsis estética. Cristo Santo. Cristo Santo, eso está, ya me acordé, y está así súper medio de locura, ¿no? Vamos a dejarle ahí la nota. El compromiso político de Ameri se inaugura con el estallido de la Revolución Obrera Austríaca en 1934, que el joven judío vive, como Canetti años antes, inmerso en las masas que ocupan las calles de Viena. En estas jornadas sangrientas, Ameri colabora espontáneamente en el transporte clandestino de armas destinadas a los huelguistas comunistas. Sin embargo, solo cobrará conciencia de su condición de judío candidato al exterminio en 1935 cuando se promulguen las leyes raciales de Nuremberg y bajo las cancillerías de Schuschnigg y Seyss-Inquart. Y las cancillerías se imponga la incorporación de Austria al Tercer Reich, es decir, ya era parte de, ¿no? Mientras los regimientos de la Wehrmacht desfilaban ante Hitler por las calles de Viena, la Gestapo arrestó a 67.000 opositores del Anschluss, internándolos en campos recién construidos como el de Mauthausen. Consciente del peligro que corre, Ameri inicia una figura entre 1938 y 1939, una fuga, y esta fuga le lleva o lo lleva a través de, hola Jackie, lo lleva a través de Colonia, Aachen y Kartenberg hasta Amberes. Es así como Ameri comienza de este modo un largo éxodo, un viaje sin retorno que privará a Hans Mayer de sus raíces austriacas y lo convertirá en un intelectual nómada. Hola, hola Jackie, bienvenida. Fabrizio Portilla, bienvenido.
Durante esta época sobrevive como profesor de idiomas hasta que en 1940 las tropas alemanas invaden Bélgica sin encontrar apenas resistencia en los flamencos, o sea, los despedazan. Tras la capitulación belga, Hans Mayer, frustrado por no poder empuñar las armas contra el invasor, es arrestado el 10 de mayo como considerado como un extranjero enemigo, y no sé qué estoy haciendo, ahí está, e internado en el lager de Mechelen para ser deportado posteriormente al campo de San Ciprián en los Pirineos Orientales. Ahí está. Vuelve a ser detenido, imagínate, ya había sido detenido 2 veces y vuelve a ser detenido tras un fallido intento de fuga del tren en marcha. Dios santo, imagínate. Brincó del tren y lo vuelven a detener. El 26 de julio es entregado en Burdeos a las tropas alemanas y el 29 de octubre llega al campo de concentración francés de Gurs, de infausta memoria para los soldados españoles que huían del terror franquista tras la derrota del ejército republicano. Durante este periodo, el espíritu no ha llegado aún a esta situación extrema, a esos confines allende los cuales se anula toda posibilidad de reflexión, de comunicación y de relación social. Y así, a pesar del hambre y del frío, ya me perdí. Ajá. Así, a pesar del hambre y del frío, en colaboración con el filósofo George Grelling, quien también estaba recluido en el mismo campo, es capaz de redactar un esbozo de estudios sobre la filosofía neopositivista. Si bien piadosamente oculta al docto compañero su reciente y creciente interés por materias tan académicas. Si poco tiempo después en Auschwitz la recitación de unos versos de Hölderlin ya no suscitarán la fruición estética de antaño, ahora, en condiciones menos aciagas, puede entrenerse. ¿Qué es eso? Esa palabra no la conozco. Bueno, hay muchas palabras que no las conozco. Puede entrenerse en elaborar de memoria una antología. Yo supongo que es como entretenerse, ¿no? Puede entretenerse elaborando de memoria una antología de la lírica alemana de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX que anota a oscuras sobre improvisadas fichas. Qué locura y qué terror hacer eso, ¿no? Escribir en estos lugares así como de manera clandestina, ¿no? El 6 de julio de 1941 se vuelve a fugar del campo de Gurs y se va por París atravesando el territorio de la Francia ocupada hasta llegar de nuevo a Bruselas, donde a finales de septiembre se reúne con Regine, su esposa de origen que habíamos quedado polaca. Regine, que ella estaba recién llegada de Amberes. Muchas gracias, Jackie, por tus corazoncitos. Es entonces cuando ingresa en una pequeña organización germano-parlante en el seno del movimiento de la resistencia belga que se dedica a distribuir propaganda antinazi entre las fuerzas de ocupación alemana. Ahí continuó con su trabajo de profesor de idiomas en la escuela Moulin Juif de Bruselas. 2 años después, el 23 de julio de 1943, es detenido por repartir pasquines, es decir, periodiquillos, ¿no? Y conducido al cuartel general de la Gestapo en Bruselas. Maldita sea, Jana Mary, si ya te habías escapado 4 veces, seguiste haciendo, bueno, o sea, entiendo ahí cómo está este vitalismo filosófico y esta fortaleza y estas ganas de decir, a mí no me frenan y no me anulan, pero estábamos hablando de un contexto sumamente complejo, complicado, violento. Entonces ya te habías escapado 4 veces de la Gestapo, ¿no? De la SS. No le hubieras movido, carnal. Pero bueno, se salvó. A pesar de todo esto, se siguió salvando, ¿no? Entonces, ese mismo día que es arrestado, es transferido al campo de acogida de la fortaleza de Brendonk en Amberes bajo la administración de las SS, donde pasará 3 meses incomunicado tras someterle a una atroz tortura a una atroz tortura que 25 años después será objeto de descripción en uno de los más duros y penetrantes ensayos
que jamás se hayan dedicado a tal experiencia. Y era lo que decía hace rato, que Jean Amery principalmente, o sea, escribió novela, escribió cuentos, sí, todo este rollo, pero Jean Amery también principalmente escribió no ficción autobiográfica, si es que le queremos decir así a esta especie como de género o de varios géneros literarios, como el reporteo, la crónica, el ensayo. Sobre todo fue como un ensayista súper prolífico. Entonces, Jean Amery tiene por ahí estas etiquetas, estas categorías de persona, de escritor mucho más, pues sí, mucho más prolífico en la no ficción que en la ficción. Y claro, también porque, bueno, las experiencias vitales, o sea, lo que le estuvo pasando a lo largo de su vida, le dieron para hacer todo eso y estuvo así terrible, ¿no? Imagínate haber estado detenido por las fuerzas que después se convierten en la Gestapo y se escapa y luego regresa y luego lo vuelven a detener y luego lo internan y luego se vuelve a escapar, brinca de un tren, este, y en vez de dejarlo ahí medio moribundo, lo vuelven a agarrar. Pues ahí tiene como esas complejidades interesantísimas, de alguien que hacía como todos estos esfuerzos para así mantenerse con vida, ¿no? Hoy estaba viendo un video acerca, tema completamente distinto, pero estaba viendo un video acerca de un padre al que le atropellan, tuvo 6 hijos, o tenía 6 hijos, una persona borracha le atropella a los 6 hijos y a un sobrino. 4 se mueren en ese momento y luego los otros 2, no me acuerdo si sobreviven o no. Y él decía, ¿no? Como que en el momento que haces, o sea, en el momento que estás ahí inmerso en esa situación, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Pues no piensas en detener a la persona que hizo eso, ¿no? Te preocupas por paliar a tus seres queridos, por estar ahí, que los estás viendo que están atropellados, que ya fallecieron, etcétera, y pues hay como este desprendimiento del momento. Entonces, Jana Mary por ahí tuvo como estas cosas curiosonas, ¿no? Curiosonas, interesantes. Ay, no sé qué le piqué, algo le piqué ahí, que creo que no le debí de haber picado, pero bueno, este, ahí está. Es que quería saludar, no quería mandar así como solicitud o no sé qué hice, pero listo. Y bien, déjame, sigo leyendo entonces La Semblanza de Jana Mary. No es una lectura a ver, sí es una lectura de texto, pero no es lectura de su obra, es simplemente para ponernos en el contexto vital en el que don Jan Amery, Hans Mayer, es la misma persona, acuérdate, se cambia de nombre cuando yo usé esta metáfora de cuando pasa de ser este austriaco judío a ser un ciudadano apátrida, un ciudadano religioso. Entonces, bueno, por ahí va teniendo como estas implicaciones bien interesantes y es la mera lectura, el mero conocimiento del perfil, ¿no? De quién fue Jan Amery, Hans Mayer, para entender su obra, para entender por qué 3 de sus trabajos fundamentales hablan sobre este tema de la renuncia o de la acaparación o del etcétera hacia los aspectos más fundamentales de la humanidad, y uno de ellos, que fue por donde yo llego directamente a Jan Amery, donde habla del suicidio justamente, ¿no? Bajo qué criterios filosóficos, conceptuales, no médicos, o sea, son criterios que no tienen que ver ni con la medicina, ni con las ciencias de la salud, ni nada de esto. Es decir, bajo qué criterios se puede establecer como válido o entre comillas como legal hacerlo. Y claro, pues ya cuando estás leyendo todas estas experiencias de vida, le fue bien al señor, ¿no? O sea, le fue bien porque duró mucho tiempo. Entonces, ese mismo día lo transfieren a otro campo de concentración en Amberes, y ese estaba administrado ya por las SS,
donde pasa 3 meses incomunicado tras someterle a una atroz tortura de 25 años, que después será objeto de descripción en uno de los más duros y penetrantes ensayos que jamás se hayan dedicado a tal experiencia. Y me parece que él, así en términos generales, como de los más populares, él y Eric Fromm fueron de los que se vuelven como muy famosos. Eric Fromm, Viktor Frank también, creo que tiene una participación interesante en estas partes de la narración fenomenológica, de estar ahí recluido en un campo de concentración, ¿no? Me parece que hay más, y si pensamos un poco también en un poco más amplio, fuera de la filosofía, fuera de la literatura autobiográfica, en cierto sentido, pues tenemos a esta chica, ¿no? A esta niña que fue muy popular, pero ella no estuvo como tal bajo las situaciones como ellos, ¿no? Ana Frank. Pero me parece que ya la podemos considerar como una categoría distinta por, me parece que tenía 13, 14 años al final de su vida cuando empieza a platicarnos de todas las maldades que la Gestapo, la SS estaban haciendo con ellos, y particular con ella. Entonces creo que podemos medio catalogarlo en una caja distinta. Déjame sigo leyendo acerca de Jana Mary, de Hans Meyer, es la misma persona, acuérdate. Cuando es devuelto a su celda con los brazos dislocados y el cuerpo apaleado, intenta abrirse las venas para descartar toda posibilidad de delación, en particular de la dirección de su mujer, a la sazón en Bruselas. Entonces aquí ya nos menciona una segunda vez, es una locura esto, ¿no? Ya nos menciona que de 4 detenciones, que ha caído en 2 campos de concentración, en 2 ocasiones ha intentado cometer suicidio y no lo logra. Entonces acá nos dice, intenta abrirse las venas para descartar toda posibilidad de delación, es decir, ya quiero que ocurra, eh, pero bueno, no pasa. Entonces luego el 15 de enero, tras ser identificado, catalogado, fichado como judío, es deportado a Auschwitz y el mismo día de su llegada, como se sabrá después, fueron asesinados 417 hombres, mujeres y niños. En un principio, Ameri se incorpora a un pelotón de trabajo no cualificado en el campo de Auschwitz-Monowitz y aunque poco después fue premiado por ayudar a un jefe de taller a cumplimentar una instancia. Ok, ya entendí, sí. Es decir, lo mandan con este jefe de taller como una especie de premio. Tendrá la suerte de ser destinado a un puesto de secretario en la Buna, fábrica perteneciente a la tristemente célebre empresa química de la IG Farben. Sabrá Dios qué hagan ellos, pero bueno. Aunque no se conocían en aquella época, parece ser que Primo Levi y Jana Mary coincidieron en el mismo bloque de Auschwitz. Primo Levi, no sé por qué no me acuerdo por qué lo mencionan aquí ahorita, pero Primo Levi también fue como uno de los personajes relevantes. Él fue un escritor italiano de origen judío sefardí. Es decir, judío sefardí tiene que ver como con estas colonias del norte de África, no necesariamente de lo que conocemos como el este de África o digamos Medio Oriente. Eh, y él fue también autor de muchas memorias, relatos, poemas, novelas. Se resistió mucho al fascismo, es decir, fue antifascista. Hay que acordarnos de Benito Mussolini, que prácticamente fue el que crea y populariza esta administración por fases, que es el fascismo, de ahí viene el nombre, este modelo administrativo, gestivo, que va por fases, por etapas, fascismo, y pues fue superviviente del holocausto, que el holocausto o el Shoah en hebreo es el genocidio, este genocidio masivo llevado a cabo por la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el periodo de 1939 a 1945, meses más, meses menos, pero bueno, ahí lo podemos ubicar, ¿no?
Algo particular del Holocausto es que todos los asesinatos ocurrieron en territorios ocupados por Alemania en Europa, ¿no? Tiene así como esta geolocalización muy específica que es un dato histórico que vale la pena, eh, digamos, ubicar. Y Primo Levi, interesantemente también, fíjate, si te vas a revisar pues su biografía, nos aparece que él fallece como por una causa de muerte accidental, pero pues fue por un tema de suicidio también, ¿no? Es decir, hubo muchísimas personas que residieron en campos de concentración que al final, estrés postrauma y por distintas causas, pues terminan quitándose la vida, y hay que recordar que la concepción de Jean Amery del suicidio tiene algunos elementos muy particulares, ¿no? Él no hablaba solamente, bueno, él y varios más, no hablaban del suicidio como lo conocemos sobre todo en Occidente, sino que lo hablaba como también esta actividad más parecida a como la conocen en Oriente, que tiene que ver con una actividad, con una cuestión como de orgullo, de identidad, de pertenencia, de este tipo de aspectos, ¿no? La gran ventaja de observarlo de esa forma es que se desapega muchísimo. Clarisa, muchas gracias Clarisa por darle like acá, por picarle así al botoncito, ¿no? Ay mira, llevan 3000. Está interesantísimo que le han picado ahí 3000 veces cuando estoy hablando de Jean Amery, que es un autor poco popular, poco conocido, y además hablando de todo esto, ¿no? Como del holocausto y híjole, de estas cosas tan complicadas. Pero déjame continuar. Entonces, Primo Levi, ya sabemos que ahí tiene como estas similitudes, ¿no? Mucho tiempo después, sin dejar por ello de admirar el temple de su compañero de infortunios, el químico piamontés, es decir, Primo Levi, dedicará un capítulo de Isomersi e Salvati a polemizar con algunas de las tesis defendidas en Más allá de la culpa y la expiación de Ameria. Levi critica sobre todo la definición humanística literaria de intelectual, totalmente ajena, por cierto, a las simpatías adolescentes profesadas por Ameri hacia la filosofía neopositivista. Es decir, la apología del acto violento como método de recuperación de la dignidad y la importancia concedida a la hipersensibilidad lingüística del judío alemán culto como factor de humillación letal. Y Ameri mencionaba esto, él decía que en otras partes de sus textos, él hacía referencia a que el rostro de la muerte o la forma en cómo él pudo ver la muerte era a través de una persona completamente enajenada, completamente transformada, un soldado, un algo de la SS, queriendo matar a otra persona. Cuando a él lo golpeaban, cuando él lo humillaban, cuando a él lo sometían a actos de lesa humanidad, a Mary decía, yo ahí le pude ver la cara a la muerte y al terror, ¿no? Que, bueno, ahí tiene implicaciones bastante grotescas eso. Levi mantuvo casi intactas sus raíces lingüísticas, culturales y nacionales, logrando así mitigar con más eficacia los efectos de la mutilación que privó de defensas a la epidermis anímica de Ameri. No sin cierta injusticia, Ameri tachó a Levi de perdonador. Tal vez porque en un uomo, secuesto e un homo, la voluntad de comprensión rayana en la frialdad entomológica prevaleció sobre el ánimo acusador y el patetismo de la indignación. Entre el 17 de abril y el 26 de enero de 1945, ante el cerco de las tropas aliadas, comienza la evacuación del lager de Auschwitz-Monowitz mediante las terribles marchas a pie hacia Gleiwitz II y desde allí en tren a la intemperie hacia Sajonia.
Entonces imagínate, ¿no? Que te están transportando, pesas 50 kilos, has consumido 200 calorías ese día, si te fue bien, y luego súbete a un tren que te va a mover e intenta no morir congelado, ¿no? Entre el 1 y el 4 de febrero, el convoy llega al campo de Mittelbau, comando dependiente de Buchenwald. Un mes después se efectúa una nueva evacuación en dirección norte hacia Bergen-Belsen. Como sabemos por diversos testimonios, estas marchas de la muerte se cobraron un gran número de víctimas, pues los rezagados y los enfermos eran asesinados durante el trayecto por los guardias de la SS que flanqueaban las columnas de prisioneros. El 15 de abril entra el primer jeep de la policía militar con un sargento que, altavoz en mano, comunica en nombre de Su Majestad Británica la liberación de los 40.000 supervivientes de Bergen-Belsen. Desde su deportación, Ameri ha pasado 642 días en diversos campos de concentración y el día de su liberación pesa apenas 45 kilos. De los más de 25.000 judíos deportados desde Bélgica, Ameri se encuentra entre los escasos 615 supervivientes. A ver, 25.000, 2.500, el 10, el 5, 250, como un 7%, no, hombre, terrible, ¿no? El hecho fortuito de la supervivencia no adquiere en su obra ningún sentido providencial ni meritorio, es decir, el que él haya sobrevivido no se autoconsidera como un relativo logro. Por el contrario, engendrará en la rigurosa conciencia moral de este sobreviviente un sentimiento de culpa que jamás será vencido del todo a pesar de las tentativas de superación o de integración. Si a esta hipersensibilidad sumamos el proceso de autodemolición de la identidad heredada, se comprenderá mejor por qué Ameri tituló uno de sus volúmenes autobiográficos en clara referencia a Goethe, Años de peregrinaje nada magistrales. Esta alusión irónica a la tradición literaria alemana cifra todo un programa de crítica filosófica. En efecto, el género de la novela de formación proporciona un modelo literario a la fenomenología del espíritu, donde, tras un inicial proceso de extrañamiento, el Geist acaba cicatrizando sus heridas, superando sus contradicciones para retornar reconciliado a la patria de la autoconciencia. Como el espíritu hegeliano, el héroe de la novela de Goethe, Wilhelm Meister, pasa por un proceso de aprendizaje y desengaño, donde las andanzas allende el hogar paterno proporcionan al adolescente una escuela de maduración que le permitirá a la postre adaptarse al principio de realidad y a los imperativos de la socialización. La experiencia entonces actúa como un maestro que aconseja al hijo pródigo a integrarse, tal ciudadano avisado y responsable en el mundo prosaico de la sociedad burguesa. Ameri ya no puede narrar su vida sin violar los supuestos filosóficos y las convenciones literarias de este género novelístico. En realidad, los años de reclusión, exilio, deportación y sufrimiento se resisten, a juicio de Ameri, a ser elaborados como experiencia formativa, como un Bildung conducente a una nueva identidad, por prosaica que ésta sea. Naturalmente, tampoco es posible la sublimación romántica, defendida como reacción al prosaísmo goetheano, por Tieck y Novalis en su Heinrich von Ofterdingen. Ameri ya no puede asimilar una tradición que, como diría Celan, instituye a la muerte en Meister de Alemania, por más que Levi califique a Lager como su universidad. Auschwitz no certifica el fallecimiento de la poesía, pero sí que afecta a la credibilidad de la Bildungsroman, no sé qué sea esa palabra. Proceso que culmina en la destrucción del sujeto, ejemplificada en la figura del musulmán. Las situaciones límite vividas en el siglo XX, en particular las dos guerras mundiales y el exterminio en los campos, exacerba la crisis del lenguaje ya barruntada por Hofmannsthal en su carta a Lord Chandos y teorizada por Benjamin en sus reflexiones sobre la atrofia de la experiencia.
Toda la obra ensayística producida por Ameri a partir de 1945 representa entonces un esfuerzo por comprender el conjunto de experiencias extremas que amenazan al sujeto con reducirle al silencio. Uno de los ensayos, el Verstug, como lo concibe este autor, constituye una tentativa de análisis de la condición de víctima torturada, envejecida o suicida, cuyo rasgo común es un amago del enmudecimiento, una pérdida del mundo que se torna más ausente cuanto más presente se hace el cuerpo. Voy a subrayar todo esto. Cuando más presente se hace el cuerpo. Esto es extremadamente actual y extremadamente relevante. Muy, muy interesante porque el discurso de las corporalidades, de las nuevas corporalidades, etcétera, recientemente se ha puesto así como que pum, ha detonado, ¿no? Entonces me parece muy interesante, muy relevante. Y luego nos dice, la tortura, la vejez y la muerte voluntaria abren una herida no cicatrizable por el tiempo, introducen una contradicción esencial, existencial, que en el caso de Ameri se concreta en la exigencia simultánea de rebelión y de resignación ante lo inevitable. Según el propio autor, más allá de la culpa y la expiación, acerca del envejecer, años de andanzas nada magistrales y levantar la mano sobre uno mismo componen una novela ensayístico autobiográfica. Hace rato me preguntaban sobre pues Ameri de qué hablaba, ¿no? O qué escribía o qué género literario utilizaba, pues aquí está. Es un ensayo autobiográfico, principalmente escribía ensayos autobiográficos que tienen que ver con su experiencia cercana a la muerte en los campos de concentraciones de los géneros más jodidos que podemos agarrar, ¿no? O sea, imagínate, oye, ¿de qué escribes tú? Pues escribo de esto, no, hombre, pues una locura completa, ¿no? Pero bueno, el ensayo adopta pues la forma de una exploración introspectiva de lo besu, de lo vivido, un intento de acercarse por empatía desde dentro al universo del hombre lacerado por la violencia, extrañado por el paso del tiempo y tentado por el salto mortal. Ameri insiste en que no se trata de una ontología fundamental ajena a la crónica histórica. A ver, déjame esto, lo vuelvo a señalar porque muchas veces los mismos autores, los mismos escritores hacen eso, ¿no? Oye, que yo te considero de tal movimiento, yo te considero de tal género, de tal estilo, de tal, y muchas veces ellos mismos dicen, pues yo mismo no me considero que caigo en tal o cual categoría, ¿no? Por el contrario, rechaza tajantemente la distinción heideggeriana entre Histoire y Gesicht. Sabrá Dios qué significan esas palabrejas. Pues no ignora que su inquietud responde a causas de tipo social y político. La misma angustia metafísica, ironiza el existencialista heterodoxo, no sería sino una sorg elegante de alto standing. Por lo demás, el hecho de que el autor evite cuidadosamente en sus ensayos el término alemán Erlebnis y prefiera la palabra francesa Besu, supone ya toda una declaración de principios filosóficos. Frente al vitalismo germánico de corte esteticista e irracionalista, el escritor judío recurre al utillaje terminológico del existencialismo sartreano, pasado por el tamiz de un humanismo que se quiere heredero del espíritu ilustrado de Gotthold Ephraim Lessing. Ameri piensa su relación escéptica con la identidad judía desde el primado de la existencia sobre la esencia y elabora su pérdida de patria como angustiosa experiencia de libertad radical tras sentirse reducido a nada durante la reclusión en el campo y tras el retorno de entre los muertos. El existencialismo le proporcionará una filosofía a la medida de su condición desarraigada completamente que, en lucha contra la mala fe, asume la responsabilidad de construir su identidad mediante la proyección hacia el futuro. Bien es cierto que durante gran parte de su vida se resistió a toda definición positiva y esencialista de sí mismo, manteniéndose afín en este punto a los célebres versos de Montal.
Y luego ahí viene una cita, supongo que es en italiano, ¿no? Durante los años inmediatos de la posguerra, Ameri experimenta con ira y con desengaño la disolución del espíritu de la Resistance y la irrupción de la Guerra Fría. Luego, en 1945, retorna a Bruselas y al duelo por la muerte masiva de la que ha sido testigo se añade el fallecimiento por colapso cardíaco de su mujer. O sea, no mames, le fue de la verga, ¿no? Con el seudónimo de Hans Mayer, comienza a escribir artículos en periódicos holandeses y suizos, colaboración que se extenderá en años sucesivos a medios austriacos y finalmente alemanes, ¿no? Durante esta época de intenso trabajo periodístico nace una serie, nace una serie de libros y reportajes publicados en Suiza, que tal vez hayan sido injustamente olvidados, y ahí viene una lista en alemán de esos textos que van de 1955 hasta 1965. En los años 70, en la renaciente República Federal Alemana, participará desde diversos medios de comunicación, incluida televisión y radio, en agrias polémicas de política interna, en particular oponiéndose tanto a las Baader-Meinhof, la banda terrorista de extrema izquierda, como al Radikalneras, el decreto ministerial que permitía al gobierno expulsar de su puesto a funcionarios o rechazar la solicitud de candidatos a la función pública que desarrollasen actividades hostiles a los principios constitucionales. Ameri, acusado en 1974 en virtud de esta ley ante la Fiscalía de Colonia, se había alejado a la sazón de las posiciones dogmáticas de Sartre y, en general, de todo recurso a la violencia. Hello, Spooky Horse Girl Rider, Good Nights. Y en general de todo recurso a la violencia revolucionaria contra las denostadas democracias formales. Era consciente de que la joven generación izquierdista en Alemania practicaba una suerte de desobediencia retrospectiva, oponiendo al nuevo Estado de Derecho digno de conservarse la resistencia que sus padres y abuelos no habían ejercitado contra el Estado Nacional Socialista. Mira, está muy interesante esto que dice, porque lo que nos está indicando acá es que la generación de Mayer, es decir, aquellos nacidos en 1910, 1920, sí opusieron resistencia al Estado, y que la generación previa de sus padres, de 1890, de 1900, no habían hecho absolutamente nada para frenarlos, ¿no? Algo así quiere decir. Quienes calificaban de fascistoide a la legítima República Federal y confundían coraje cívico con terrorismo político, no tenían ni la más remota idea de lo que era el verdadero terror dictatorial. Situación que, por desgracia, nos resulta harto familiar a los españoles. Mira, entonces ya aquí sabemos que esta persona nos está, a ver, déjame, que quien nos está leyendo acá, interface, font size preferences, tabla de contenidos, no, a ver, vamos a ver en las preferencias, colores, page layouts, sí, me interesa el page layouts. Ok, esto no era lo que yo quería ver, estilos, headers and footers. El encabezado en medio quiero que diga, no, footer, el footer, empty. Ya. Entonces el footer, left, middle, empty. No, el middle quiero que me diga posición en el libro, pages from paper edition. Yes. Ahí está. Vamos a ver si funciona. No, no está funcionando, no me está diciendo absolutamente nada. Show controls. Ay, no me dijo nada. Vamos a volver a ver. Show controls. Preferencias. Headers and footers. Footer. Controls button on hover. Pages. Y luego write progress. Pages. Positioning chapter. Positioning book. Es que a ver. El write progress.
Ajá. Progress, time to read book, time to read champ. Posición en el libro. Right, empty, bottom. Controls, footer. Progress. A ver, entonces acá le puse position in book, position pages from the paper edition. Ok. A ver, vamos a ver qué tal. Ay, mira qué bonito. 75.1921, no sé qué sea eso, carajo, pero bueno. Y luego, como confesará antisionismo, el Estado fascistoide, 75.1, 75, 78. Ok, 75. Ajá, ajá. Ok, entonces Enrique Ocaña es el que nos está contando toda esta historia, ¿no? Quienes calificaban de fascistoide a la legítima República Federal y confundían coraje cívico con terrorismo político no tenían ni la más remota idea de lo que era el verdadero terror dictatorial, situación que por desgracia nos resulta harto familiar a los españoles. Para colmo, hacían causa común con el terrorismo árabe y fomentaban un nuevo antisemitismo tras la fachada del antisionismo. Como confesará en tal texto, Alemania no era un sitio donde asentar un hogar. Asimismo, renunciará a establecerse en Austria y permanecerá en Bruselas hasta su muerte. En 1955 acepta una corresponsalía en Londres y a su regreso elige el nombre con el que se haría célebre. Eso fue en 1955, Jean Amery. ¿No? Estamos hablando de Hans Mayer. Ajá. En la prestigiosa revista Mercury aparecerán unos 70 títulos desde el 65 y hasta el 78 entre críticas literarias y cinematográficas. Fruto del trabajo de estos años como periodista y crítico será la publicación de un conjunto de ensayos titulado Widerspruch y dos recopilaciones póstumas, Wittenaver wie y Der Integral Humanismus, donde, considerados en su conjunto, toma posición frente a la nueva izquierda y otros supervivientes del genocidio, crece el distanciamiento respecto a las posiciones políticas del Sartre tardío y radicaliza con ánimo impertinente su humanismo ilustrado ante el anuncio de la muerte del hombre. La génesis de Más allá de la culpa y la expiación merece una atención particular. Amery comenzó a escribir este conjunto de ensayos en el 64 y según una carta pretendía desarrollar reflexiones en forma de diario sobre los problemas fundamentales de la existencia en el universo concentracionario. El mismo año, en el programa radiofónico del poeta Helmut Heinz Buttel, redactor cultural del Süddeutscher Rundfunk, sabrá Dios que sea eso, inicia la emisión de una serie de ensayos sobre Auschwitz, fórmula de colaboración que, según consta en una cláusula del contrato de edición de sus obras, repetirá con la mayor parte de sus trabajos antes de ser publicados por la editorial Klets, es decir, acerca de envejecer, los años de peregrinaje nada magistrales, levantar la mano sobre uno mismo y localidades de 1980. Este último emitido bajo el título de Estaciones de Huida, ay, lo dejé peor, Estaciones de Huida, por el programa del Westdeutsche Rundfunk, bajo la dirección de Manfred Frank. Ahí está. Manfred Frank. Muy bien. Desde que en 1935 publicara un fragmento de una novela inacabada, Los náufragos, Amery no había retomado su actividad propiamente literaria, truncada por la deportación a varios campos de concentración en París, Bruselas y Polonia. Desde el 15 de abril de 1945, fecha de liberación del lager de Bergen-Belsen, habrán de pasar unos 20 años para que Amery publique en la revista Mercur, su primera reflexión sobre la experiencia concentracionaria, un anticipo del diario antes mencionado, concretamente el ensayo titulado Tortura, que posteriormente se incorporará a la obra aquí traducida. Sus amigos Heisenbüttel y Paeschk hacen gestiones para publicar en Alemania sus escritos sobre Auschwitz, cuya propuesta será rechazada por acreditadas editoriales como Surkamp y Chipenhauer y Witsch. Corresponderá a Jerliarschensky, responsable
de una modesta casa editorial el mérito de asumir el proyecto de publicación de la obra de Amery en el contexto de una Alemania incapaz de sentir duelo, aligerada su conciencia por el milagro económico que disfruta y del que se ufana. El libro se anuncia con el título significativo de Resentimientos, tentativas de superación de una víctima de la violencia, si bien poco después verá la luz con la primera parte modificada, Más allá de la culpa y la expiación. El título completo en alemán, contiene una serie de alusiones que tal vez puedan pasar inadvertidas al lector español. Sin duela, Amery elige sus títulos a conciencia y es significativo que sus 3 obras fundamentales consten también de títulos esenciales, o de subtítulos, esenciales para comprender su actitud moral. En la primera parte del título resuenan otras 2 obras clásicas en la historia de la literatura, Schuld und Suchne, sabrá Dios cómo se pronuncia, traducción alemana de la célebre obra de Dostoyevsky. Esto es muy interesante, ya me acordé. Sí. Traducción alemana de la célebre obra de Dostoyevsky, conocida en nuestros pagos, o sea, en nuestros países, como Crimen y Castigo, pero de acuerdo con algunos debería de haberse traducido como transgresión y expiación, connotando más la idea de pecado que la idea de delito. Es decir, un tema más moral que legal, o más ético que legal. Por otra parte, el lector se percatará de que en cuanto superviviente que ha padecido tortura y persecución, Amery no puede dejar de considerar la deportación y el exterminio como crímenes, ni dejar de exigir un justo castigo a los responsables. Su perspectiva no se sitúa más allá de la valoración moral y jurídica del genocidio como delito que reclama responsabilidades penales, sino que más bien previene contra una interpretación expiatoria del sufrimiento y de la muerte de las víctimas, implícita en el significado etimológico del término holocausto. El Jenseits de resonancias nietzscheanas sugiere una óptica que aún reivindicando el resentimiento como legítima capacidad de reacción moral, como negativa a conceder un inmerecido perdón, se resiste a interiorizar la metafísica del verdugo, a saber, la interpretación de todo sufrimiento como efecto de una culpa, como castigo o como expiación con que Dios nos purifica de nuestras deudas en el crisol de su justicia inescrutable. La referencia a Dostoyevsky es ilustradora, pues de entrada ya se nos da a entender que no debemos ver al verdugo nazi como un Raskolnikov nihilista que pueda redimir su culpa mediante un acto de confesión en la plaza pública. Conviene también recordar que estas interpretaciones del genocidio fueron sugeridas, hola Bibi, buenas. Conviene recordar que estas interpretaciones del genocidio fueron sugeridas incluso por algunas víctimas supervivientes que vivieron y que vieron en el exterminio un verdadero castigo enviado al pueblo de Yahvé y que afrontaron las torturas y las muertes como un holocausto purificador que debía contribuir a acendrar la fe en el Señor. Es decir, era este discurso muy religioso, ¿no? Era así como una prueba más. En definitiva, el título elegido por Amery corrobora su nihilismo autoconsciente, su renuencia a toda teleología de la historia de carácter religioso o secular que pretenda dotar de sentido al mal padecido en los campos de concentración mediante compensaciones trascendentes o inmanentes. Y esta observación entronca directamente con la intención implícita en el subtítulo, cuya traducción castellana pierde totalmente las connotaciones que contiene en su alemán original. Debe tenerse en cuenta que en su origen el verbo vergewaltigen, de donde procede Vergewaltigung, era sinónimo de Überwältigen o Vergewaltigen, es decir, de violar o de violentar. A partir del siglo XIX adquiere el significado actual de dominar, meistern, un trabajo o un oficio. Pues sí, en español es eso, ¿no? El maestro, el volverte experto en algo. En su sentido figurado, equivale a elaborar espiritualmente una pérdida o contradicción o a superarla mediante un proceso de comprensión o de justificación.
Así, por ejemplo, Alexander Misterlich, en Incapacidad de sentir duelo, emplea dicho verbo para referirse precisamente a los crímenes cometidos durante el dominio nacional socialista. Y ahí viene una cita que dice: es evidente que no es posible superar el asesinato de millones de seres humanos. De Galtingen. En su forma de participio pasado con prefijo negativo, indica un estado, un sentimiento o acontecimiento que se mantiene reprimido o incomprendido. En particular, en la expresión Umwältigen, ay no, Dios, no sé cómo leer esto, con frecuencia referida al periodo de entre 1933 y 1945. Déjame ver. Acá hay recuerdo que no pongan las traducciones. O sea, si ya saben que no sabemos y no podemos leer, ¿por qué hacen esas cosas así tan? ¿Por qué se fresean tanto? ¿No? A ver, ¿dónde está Deutsch? A, B, C, D, F, G, ahí está, al español. Ok, la traducción es el pasado no resuelto. Vamos a ponerle aquí una notita, pasado no resuelto. Interesante. Ay, mira, acá me puede decir cómo se pronuncia. A ver, otra vez. Dios mío, jamás en la vida lo hubiera podido decir. Ahí está. Perfecto. Ay, ya casi voy a acabar. A ver. Con frecuencia referida al periodo entre 33 y 45. Ameri emplea el mismo término en el subtítulo de este libro, Ensayos de superación de una víctima de la violencia, introduciendo un juego de palabras entre Verwaltingen y Überwaltingen, harto difícil, si no imposible, de reproducir en castellano. Referido a la constelación histórica del nacionalismo, Verwaltingung posee un sentido negativo. Los protagonistas del milagro económico alemán, incapaces de condolerse de las víctimas, activaron mecanismos para superar, es decir, olvidar, reprimir o minimizar su pasado criminal. De ahí que el título de Ameri contenga una referencia irónica a esta tendencia típicamente alemana, pues al rechazar tanto en sus reflexiones sobre Auschwitz como en sus ensayos sobre la vejez y el suicidio el lugar común de que el tiempo todo lo cura, la convicción de que el proceso natural de cicatrización de heridas sea extrapolable a la experiencia del duelo o del sufrimiento moral, el superviviente se opone a toda pretensión de superar o de justificar lo insuperable e injustificable, es decir, el dolor y la muerte padecidos por las víctimas del genocidio. A ver, déjame, vamos a ver. Mira, más o menos, creo que sí está acabable en menos de 2 horas todo esto. El conflicto irresuelto entre víctimas y carniceros tiene que exteriorizarse y actualizarse si ambos, oprimidos y opresores, pretenden comprender un pasado que, aún desgarrado por antagonismos irreconciliables, remite, sin embargo, a una historia común. Así, mira, como viejito. No obstante, en el ensayo sobre el dilema de la identidad judía, aludiendo al antisemitismo como infamia o enfermedad, afirma: eran los antisemitas quienes debían superarla o comprenderla, no yo. El peso de la comprensión recae, por ende, sobre el verdugo, no sobre la víctima, pues se corre el peligro de que al intentar comprender sus motivos se acabe medio disculpándolo. Así, defendiendo con orgullo su resentimiento como oposición a la fatalidad de la historia, exclama en otro pasaje, que no haya visto todo sin el freno de la irreversibilidad del tiempo, un pasado revertido en futuro y superado en verdad y para siempre. Interesante, interesante. La defensa del resentimiento llevada a cabo por Ameri no debe confundirse con una apología justiciera de la venganza. Esto me gustó, déjame le pongo aquí su notita. Listo. Al extrañamiento provocado por la tortura, al desarraigo de la patria, a los sinsabores que traen consigo los años, se añade una memoria que conserva todas las ofensas, todos los escarnios y los ultrajes. Sí, nuestro autor respira por una herida que se niega a cerrar, un estigma que se convertirá en su principal seña de identidad, en su inalienable propiedad, tras haber sufrido un proceso de despropiación que comenzó con sus enseres y acabó con el lenguaje, la patria, la dignidad y el derecho a la vida misma.
lo cual no significa hipostasiar una pregunta propiedad natural, originaria e identificatoria. Resulta comprensible que no solo que Ameri se resista al robo de su propio dolor, exigido como contribución generosa a una dudosa reconciliación alemana o europea, sino también que conserve con orgullo su tatuaje en el antebrazo como un memento. Sin duda, la negativa de Ameri a olvidar, a dejarse curar por el tiempo con una actitud moral lacerante que recuerda a Ferlosio. Esto mermará los anticuerpos de su alma frente a las infamias de la vida. Se envejece mal en el exilio, dirá nuestro autor. El viejo, como la víctima torturada, ya no tiene toda la vida por delante, ya no puede comerse todo el mundo. Según horrenda expresión, pues su espacio vital se ha visto reducido a puro tiempo, a pasado nostálgico y en un caso y a instante infernal en otro. Esto también me gustó. Que el otro día estaba viendo que muchas culturas africanas conciben el tiempo de manera sumamente distinta. Es decir, el tiempo tiene un presente, tiene un pasado, un lugar donde se van las cosas que ocurrieron, pero no tiene un futuro, ni siquiera un futuro inmediato. Muy interesante esa concepción. Pero el anciano desterrado por ser judío, como el poeta Alfred Mombert, perdería incluso cualquier pasado al que regresar y en el que refugiarse con añoranza. La pregunta con que Ameri titula uno de sus ensayos radiofónicos en 1970. ¿Cómo seguir viviendo? Buenísima pregunta. Déjame, la pongo acá. ¿Cómo seguir viviendo? Esta pregunta adquiere un significado cada vez más perentorio a la luz de sus dos últimas tentativas de suicidio. La aceptación del principio de realidad de elaboración del duelo no revirtió en un fortalecimiento del yo, en una identificación sin fisuras con la lógica de la vida ilesa, en una integración incondicional a la comunidad de los supervivientes con voluntad de poder y de longevidad, al imperativo social de reconstrucción política y económica, a la exigencia de identidad, a la exhortación al olvido reconciliador, Ameri respondió con un inmisericordia proceso de desmantelamiento interior que finalizó con la extrema negación, la negación de la muerte voluntaria. Pocos días antes de quitarse la vida con una sobredosis de barbitúricos en un hotel de Salzburgo, Ameri volvió a expresar dudas sobre su identidad en una carta. Y dice así: mi superfluidad tan palmaria ya no pesa sobre mi corazón. Tan solo me pregunto si no fue un error del destino que en 1945, cuando aún era relativamente joven, no me decidiera a escribirme en un... no me decidiera a convertirme en un escritor francés. Eso está raro. Bueno. Sin embargo, como reconocería en su autobiografía, cuando la conciencia se desliza hacia el umbral del sueño, en la antesala de la duerme vela, los versos que nos vienen a la memoria no son de Rimbaud, sino de Rilke, Rainer Maria Rilke. La rebelión frente a la lingua terti imperti y sus atavismos en la vida cotidiana de la República Federal Alemana hubo de resignarse al dominio inconsciente de la lengua materna, del mismo modo que la obligación moral de asumir la condición de víctima judía tuvo que aceptar la imposibilidad de una restitución íntegra de la identidad hebraica. Y todo este rollo nos introduce a la vida, muerte y obra de Jean Ameri, 2 horas, ¿no?, que escribe Enrique Ocaña como una especie de prólogo en el libro de Más allá de la culpa y la expiación. Luego vuelve a haber otro prólogo para la segunda edición del texto. Este prólogo lo escribe Jean Ameri, pero, eso nos lo leemos después porque 2 horas acá un chorro, ¿no? Likes.